¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos, para gusto de nosotros, a la maestra Julia Santibáñez. Para doble gusto mío. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muy feliz. Vamos a hablar de cosas Mire, interesantes. Hay algo que a mí yo siempre recuerdo mucho. Caminar por las calles era un prodigio que nosotros, los de la Ciudad de México y los mexicanos, nos dábamos. Las calles eran nuestras. Jugar al fútbol era nuestro. Yo llegué de Mazatlán a una avenida que se llamaba Avenida Mazatlán. Y recuerdo cosas monumentales. Una colonia donde todo el mundo se conocía, helados que costaban 50 centavos, que eran un prodigio, que toda la gente iba, refrescos como barrilitos del Dr. Brown, que creo que ya desaparecieron, jarritos que por ahí debe andar, el Pato Pascual, cosas que eran una oferta mexicana contra la oferta norteamericana. Una arquitectura muy peculiar, mucho art déco en la colonia Condesa. Art déco y con ganas de ser art déco, porque no solo es pero art déco. mucho art déco. Dicen algunos que hay más art déco que en muchas ciudades alemanas. Todo esto lo planteo porque si alguien intenta caminar por la Ciudad de México, se va a llevar no una desilusión, sino una sensación de tristeza, de cómo han confundido el desarrollo con el mal gusto. Tenemos un no sé qué los mexicanos para no cuidar sus ciudades, para no proteger lo visual, que es una manera de armonizar el comportamiento. La belleza calma la locura, sin duda, el frenesí de muchos seres humanos, y de ahí una gran cantidad de escritores llenos de nostalgia que nos han acompañado en toda nuestra juventud y nuestro crecimiento, maestra. Y gracias a los cuales podemos recordar, si no nos tocó vivirla o si nos tocó vivirla, pero ya no la vemos. A usted no le tocó porque es una mujer mucho más joven que nosotros. No tanto, pero claro, nos permite pasear, por ejemplo, la literatura estoy pensando desde principios del siglo XX, de Ramón López Velarde, que llega a la Ciudad de México en 1914 y que vive allí en Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, que se llamaba Avenida Jalisco, hasta que se muere, bueno, hasta que matan a Álvaro Obregón en el 28, se empieza a llamar Avenida Álvaro Obregón, pero era Avenida Jalisco. Avenida Jalisco. Ahí vivía López Velarde. Ahí empieza a encontrarse con la problemática interna, su neurosis ya sexual. Ya la traía este tipo con la zozobra. Suyo. Ahí le cae la zozobra. Sí. Pues porque él pasó de la suave patria a la zozobra. Pues no necesariamente porque al final fue la suave patria, pero de todas formas sí traía ya un conflicto importante entre religión y placeres de la carne, digamos, lo bonito. Pero bueno, ahí vivió López Velarde. En la colonia Roma, por ejemplo, y en la Condesa, vivieron... ¿Quién quiere uno decir? Desde los estridentistas, los Beats, Jack Kerouac, con el episodio brutal del los asesinato. Estridentistas, que es algo no muy conocido por el público. Un movimiento mexicano. Movimiento universalista. Sí, y en respuesta a las vanguardias europeas. Manuel Maples Arce es de los principales voceros. Con un lenguaje muy complicado, maestra. Y se reunían en el Café de Nadie, que está en la colonia Roma. Y le llamaban Café de Nadie porque la primera vez que llegó no había nadie, dejó sus 3 pesos o lo que fuera y se fue. Y después regresó. Pero bueno, yo recuerdo, reminiscencias arácnidas caen de los voltaicos. O sea, que el agüita parece araña, verdaderamente la luz, o esta cosa de con su sombrero decidido a la lluvia. Escribían muy peculiares. La telegrafía Manuel Maples Arce, sin hilos. Quint-A-Nilla. Exacto, ¿sí? Exacto. Que probablemente es para ahí familiar, tal vez. Sí, y otro más, el que empezaba con B chica, que no me acuerdo, pero eran no sé gente muy cultivada. Muy. Y eran una respuesta a las vanguardias europeas. Fue muy interesante el movimiento estridentista. Y se reunían ahí. Y son de los que hablan de la ciudad, de la transformación de la ciudad, de la llegada del radio, de todo lo que significa la tecnología de principios de siglo. Y luego un poco más tarde, por supuesto, de la misma época está Salvador Novo, escribiendo crónica deliciosa de la ciudad, analizando, acercando la lupa a los hábitos, las costumbres, las rarezas, los placeres. Ese es el movimiento de los modernistas.
Sin Ahí duda. está Villaurrutia, Es ahí está contemporáneos. Novo, ahí está los contemporáneos, perdón. Ahí está Novo, Villaurrutia, Pellicer, Neftalí Beltrán. Gilberto Owen. Con cosas Antonieta verdaderamente Rivas Mercado. maravillosas. Y todos ellos abordan la ciudad porque les maravilla lo que está pasando en la capital de la República. Y luego, siguiendo con el tema de la ciudad, llega, por supuesto, Jorge Ibargüengoitia, nacido en 1928, que es ya como el gran cronista de la ciudad, reconocido por las masas, las multitudes, escribía en el periódico y era tremendamente divertido. Creo que esa es una Fíjese, de las señora, aportaciones. uno de los gustos que uno Ibargüengoitia. tenía cuando yo vivía a los 16, 17, 18 años, era la columna de Jorge Ibargüengoitia en el periódico Excelsior. En el Excelsior, sí. Buscábamos irremediablemente la columna de Ibargüengoitia, la columna de Gastón García Contú, los dibujos de Abel Quesada, porque eran esas páginas, creo que eran la 7 y la 8, eran lugares donde llegaban las personas a transmitir una gran cantidad de ideas culturales, políticas, las críticas de Emilio García Riera, Claro, que de ahí aparecían. Y bueno, antes de llegar a esto me gustaría rascar un poco en esa gran figura que fue Salvador Novo. Octavio Paz hablaba espantoso de Dijo Novo, rey de la literalmente, maledicencia. No escribió con tinta, sino con caca. No lo digo yo, Bueno, lo dijo Octavio Paz. esa palabra a mí me irrita de sobremanera y no sé cómo se le ocurrió al maestro, pero eso lo dice. Pero es que describe perfectamente a Novo. De veras, la mala vena que traía, la mala leche que tenía Yo creo Novo. que tenía un problema de una falta de filtro que no lo dejaba detenerse y siempre decía lo que sentía y lo que pensaba, no lo que entendía, porque era un hombre muy lúcido. Era tremendamente Era un hombre muy inteligente. Tremendamente pero culto. tenía respuestas muy bruscas. Yo creo que para era una todo. respuesta a la situación también que les tocó vivir. Era homosexual y era tremendamente mal visto ser homosexual y él un poco para, digamos, enfrentarse a las críticas, lo abrió y lo presumió y lo bailó. Y entonces, claro, las críticas arreciaban, entonces su respuesta era cada vez más ácida. La respuesta que le dio a Luis Espota. Y Villaurrutia eran verdaderamente, eran notables. Recuerdo una anécdota donde Villaurrutia llega y le dice a Novo, mira, Salvador, te presento un sobrino. Y Novo le dijo, chato, ese fue mi sobrino hace 2 años. O sea, ese Porque tipo ambos de eran personajes homosexuales. eran que en aquel tiempo se atrevían y lo asumían y manejaban. Pero si usted le pregunta a la comunidad teatral qué piensa de Salvador Novo, los viejos que quedan, algunos por allá ancianos, porque los de ahora ni se acuerdan de él, Salvador Novo apoyó a Emilio Carballido, a Jorge Ibargüengoitia, apoyó a Héctor Mendoza, provocó puestas en escena en el Palacio de las Bellas Artes y fue un gran cronista de nuestra ciudad, pues, aparte de sacar la maledicencia para describir a todos los personajes que valieran la pena. Pero era un gran poeta también, o sea, sí, tiene este costado de maledicencia, pero también era un gran poeta. Tiene unos sonetos que están perfectamente a diario logrados. lavan mis ojos con lágrimas tu recuerdo, decía, ¿no? O Neftalí Beltrán diciendo, si ayer moría por verte, hoy muero porque te vi. Eran una generación. Se me está ocurriendo muy uno apasionada. que no puedo citar en televisión de Salvador Novo, pero bueno. No, es que era brutal. Tremendas plumas. Y Javier Villaurrutia es de mis favoritos en el mundo. Eran es una tipos cosa de una impresionante. gran inteligencia. Y de ahí llega mi favorito, el que yo considero fuera de serie, Jorge Ibargüengoitia, que le enseñó a esta ciudad que nuestro régimen de vida era pueblerino, era absolutamente un provincianismo llevado a un deseo de metrópoli, pero éramos verdaderamente elementales. La manera en que se burla de los generales. De los generales en su narrativa, pero en sus instrucciones. Después los artículos de Excelsior se reunieron en Instrucciones para Vivir en México, que así se llama el libro, que es divertidísimo, que el auditorio lo va a disfrutar mucho, porque ahí seguimos estando los mexicanos. Él muere en 83 y bueno, seguimos exactamente en las crónicas que le escribió en los 60, 70. Y seguimos siendo igualitos. Habla de, por ejemplo, del taco sudado y dice que es el epítome de la tecnología mexicana comparable a la tortilladora automática. Y dice que es más o menos bueno, bonito y barato. Habla de los camiones, dice, cuando uno se quiere subir a un camión, cualquier pasajero es un enemigo, no hay que engañarse, cualquier pasajero es un enemigo, mientras menos seamos es mejor. Entonces añade una dosis de humor que en la literatura mexicana no era habitual, éramos siempre demasiado solemnes, demasiado una rigurosos. ironía y una visión de mundo. Fíjese, señora. Con una pluma soberbia, porque no son chistes. Recuerdo
aquella línea de camiones en la nostalgia, el San Ángel CU, repleto de pelados jóvenes que íbamos allá tratando de quitarnos lo burro a CU. Esa línea San Ángel CU siempre se llenaba y había un letrero, señora, que era digno de Ibargüengoitia, y lo entendimos 20 años después. Alguien pintó en el camión: avance hacia atrás. ¿Sí? Y cuando uno se acuerda, eso ha sido el país, claro. Avanza hacia atrás. Ese chofer era visionario. Ibargüengoitia en pleno, señora. Es un oxímoron, una imposibilidad en los términos. Pero mire, ahora avanzamos hacia atrás. Pero ahora que dice de pelados subidos al camión, recuerdo a José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto, que dice, maravilla. Éramos una clase media, pues ahí bastante venida menos, éramos ahí los pelados de la colonia Roma. De la colonia Roma. El personaje de Las batallas en el desierto, Carlos, y su amigo Jim viven en la colonia Roma, van a las funciones de triple película. Mariana, ¿no? Sí, es un personaje hermosísimo. Muy entrañable. Las maestras que provocaban enormes deseos y pasiones en los alumnos, o por su belleza, o por su bondad, o por ser sustitutos de muchas veces madres y padres que tenían muchas cosas que hacer. Y que otra mujer que tiene un destino trágico en la literatura, Mariana, pues no lo revelaré tampoco, pero tiene un destino un final, digamos, bastante poco agraciado. Ajá. Pero bueno, hablando de la ciudad, José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto es una celebración de los años 50 en la ciudad. Habla de los cines, del Balmori, del Royal, habla de la XQ, habla de las palabras, de cómo empiezan a incorporarse términos thank you, set up, así escrito como tal. Que en aquel tiempo, cuando alguien hablaba en inglés, le decían pocho, era de muy mal gusto, claro. se veía mal. Pero... Y ahora, señora, es un infierno, porque la gente dice top to the bottom, bottom to the top. Yo digo, de arriba hacia abajo, y no sean payasos, hombre, verdaderamente, como si eso les diera caché, calidad, pues, en su trabajo. Y uno dice, Santa Petra, ¿no? Pero ahí está en Las batallas en el desierto, el inicio de la pochización, digamos, ¿no? O sea, la pérdida de las grandes las tiendas que fueron desapareciendo porque se las comieron las tiendas grandes, que eran acontecimientos, las tiendas grandes. Nosotros nacimos con lo que se llama tienda de consignación, la tienda de abarrotes, pues. Con eso crecimos y fueron llegando estos grandes almacenes que nos acabaron con muchos negocios, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el papá de Carlos se dedica a vender detergentes y claro, cuando llegan los gringos, pues empiezan a absorber, digamos, todos los negocios pequeños, las marcas mexicanas, en fin, hasta que, pues sí, efectivamente, a él lo contratan porque pues ya no tiene chamba en México, entonces lo contrata a una transnacional. Y ahorita, con poco tiempo ya, dos grandes cronistas, Monsiváis, claro, y José Joaquín Blanco, ¿no? Que creo que son dos seres fuera de serie. Monsiváis era tan brillante que acababa diciendo cosas que no tenían nada que ver con lo que decía al principio, nos tomaba el pelo y todo el mundo decía, ¡qué brillante! Pero hablaba de lo que él quería hablar. De lo que se le y daba Monsiváis es continuador de Novo y de Ibargüengoitia. Es una tríada de cronistas de la ciudad que añaden humor, que tienen un filo único y que además hacen un híbrido entre crónica, ensayo, narrativa y todo ese conjunto que los lectores no tenemos por qué saber qué cosa es qué, pero es tremendamente disfrutable. Si queremos conocer la ciudad, creo que hay que leerlo. Si queremos conocer nuestro espíritu, un espíritu perdido que está a punto como de quedar como escondido, porque hemos confundido tratar de encontrar la innovación con querer matar la tradición, y creo que nuestra obligación siempre será enriquecer nuestra tradición. Porque además tenemos una tradición deliciosa, riquísima, plural, que otros países matarían por tener y nosotros la ninguneamos. Me encanta esa palabra. Y creo que sí, hay que recuperarla a través de la lectura y aprender a ver con otros ojos esta ciudad que es de veras un prodigio de historia. Y existen grandes narraciones. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a usted. Saber escuchar es algo que le da un gran valor a la vida. Atrás de las letras de libros de José Emilio, de Monsiváis, hay sonidos que nos acompañaron durante mucho tiempo. Acercarse a esa literatura es mantenernos vivos como país y pensar que siempre quisimos ser un gran proyecto de nación y que eso no se nos puede perder. Tenemos que ser un gran proyecto de nación y apoyar mucho a la ciencia, a la cultura, al arte, a como dé lugar. Es obligación. De acuerdo. Gracias, maestra. Gracias. Hasta la próxima en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.